Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Hoy estamos hablando de nuestra alimentación durante Navidad. Seguramente ya usted ha hecho uso de los diferentes platos de Navidad y además ha sucumbido a tentaciones. Pero si no lo ha hecho, también está a tiempo en este momento porque nuestro nutricionista Domingo Porras hoy nos acompaña para hablar sobre este tema. Gracias, Domingo, por acompañarnos hoy. No, gracias a ti, Dani, a todo el equipo de producción. Un placer compartir como siempre con ustedes acá. Bueno, diciembre es el mes por excelencia en donde más comemos y hacemos algún tipo de desastre alimenticio. Y también a través de bebidas, comidas y todos los hábitos que podamos hacer porque incluso nos trasnochamos por las festividades. Entonces tenemos como que allí una suma de todo lo que de repente no deberíamos hacer. Hay cosas en lo que dices que son ciertas y hay otras que no tanto. Okay. El que trae una vida llena de excesos jamás va a poder corregirlo en un momento oportuno o de manera inmediata. O sea que la creación de hábitos obviamente es un tema que es paulatino. Aparte de eso, si tú vienes comiendo con altas ingestas calóricas, la particularidad de Navidad, que pasa además con todas otras épocas festivas, sobre todo en la sociedad venezolana o en la sociedad latinoamericana, es que cada época tiene un plato alimentario. El detalle de Navidad para nosotros los latinoamericanos, sobre todo para los venezolanos, es que sucumbes ante una cantidad, como tú decías, de delicias, de platos que probablemente solamente se preparan en esta época. Ahora, cuando nosotros analizamos el contenido calórico de un plato navideño, que es alrededor de 2.200 calorías, lo hemos dicho en otras oportunidades, y analizas un combo mediano de una cadena de comida rápida, es más o menos lo mismo. O sea, son los mismos 2.000 y tantas calorías de exceso. El detalle es que probablemente las fiestas se repiten, que probablemente las reuniones sociales de esos excesos se repiten cotidianamente, inclusive pudiendo ser hasta 2 y 3 a la semana, a diferencia que probablemente si te sales en tu dieta habitual a lo largo de tu vida diaria, pues por supuesto lo haces una vez a la semana, una vez cada 15 días, etcétera. De allí la importancia de mantener, yo creo que más el hábito de los 11 meses anteriores, pero también saquemos la cuenta numérica desde este punto de vista. Si tú comes 5 veces al día, si tú comes 3 veces al día, 3 veces al día que desayunas, almuerzas y cenas, si lo cuentas por 31 días, son 91 comidas al mes. Tendrías que salirte en más de 10 comidas al mes o inclusive en 20 comidas al mes para tú decir que fracasaste totalmente en el mes. Cuando tú le das la exclusividad a los excesos solamente a las festividades, vayamos a varias cosas. Uno, probablemente es una vez al día, no es en todo el día. Importa lo que hagas en el día y no lo que vayas a hacer en la noche. Eso es lo primero. Dos, si lo llevas a la semana, bueno, que sea un par de veces a la semana y no todos los días de la semana. En nuestras casas y en las casas de muchísimos de nosotros probablemente todo el mundo se va a identificar con esto, que las abuelas hacían las hallacas y tú querías desayunar, querías almorzar y querías cenar y te decían, ahí hay hallaca, así que coma eso para su comida habitual. Eso es lo que no debe repetirse básicamente, sino que tú tengas la exclusividad de lo que vas a comer, de ese exceso, probablemente que lo podemos analizar en detalle, hasta qué punto es un exceso y hasta qué punto no, inclusive desde el punto de vista del origen de la hallaca propiamente dicho, y allí pues, obviamente mantener la moderación. Sí, por acá también nos están diciendo, bueno, las hallacas y los recalentados, que son muy típicos en esta época. Sin duda porque justamente estás en un modo de flexibilidad metabólica y estás en un modo también de tranquilidad en casa. Muchísimo nosotros tomamos vacaciones, es la única época del año donde hacemos una pausa en algunos de los casos, entonces por supuesto tiendes a no cocinar, sino a recalentar. El detalle del recalentado, importante señalarlo, que cuando vayas a recalentar algo no le coloques más grasa de vuelta de lo que ya tiene. Significa que las cosas probablemente, más allá de las diatribas desde el punto de vista físico-químico del horno microondas, pero las cosas recalentadas al vapor, como es el caso de las hallacas, algunas cosas que puedas calentar en horno microondas, pues no va a pasar absolutamente nada. El detalle es cuando añades otro alimento a ese recalentado. Es decir, si yo recaliento algo que ya está frito en su esencia o ha sido horneado y lo recaliento bajo el modo de fritura, estoy añadiendo calorías extras que son innecesarias. Entonces, ¿el recalentado no es malo? Sí, no le agregamos. Dependiendo, si no le agregas otro alimento y dependiendo del modo obviamente, de recocción que vayas a usar. Es decir, acuérdate que lo que vas a cambiar es la temperatura del alimento, no lo vas a cocinar de nuevo, ya está hecho. Pero va a depender también de lo que tú tengas como hábito y también, por supuesto, de la cantidad. Porque si yo agarro y yo voy a recalentar
2 hallacas, 3 hallacas y me corresponde comerme una hallaca pequeña, entonces hay un tema de calidad y hay un tema de cantidad que es importante valorar. Claro, eso es otra cosa. Eso Las es otra cantidades que estamos consumiendo también en estas épocas y que, por ejemplo, en la cena de Navidad, nuestros platos navideños normalmente, los que tienen la dicha de tenerlos completos, porque Sin eso duda. también hay que aclararlo, pues tienen muchas cosas. Está la ensalada de gallina o de pollo, porque bueno, se hace en su gran mayoría con pollo en vez de con Sí, gallina, sí. pero tiene papa, zanahoria, algunos le echan guisante, algunos le agregan algo más o algo menos, pero bueno, lo básico eso, más mayonesa. La yaca por sí sola, Daniela, fíjate, en su origen, la yaca de hecho viene de esa... Los esclavos en la época de la colonia recogían las sobras de sus amos y hacían todo en una hoja de plátano. Después se le agregó la harina de maíz precocido. Ahora, cuando analizas la yaca en su contexto, pudiese significar un plato completo. Tiene un ingrediente de cada cosa, entonces sería un alimento básicamente nutritivo. ¿Dónde está, obviamente, el juego? En la proporción de los ingredientes, en el tamaño de ese alimento o de la preparación como tal, de la yaca, y eso que lo agregues. Es decir, si le agregas alguna otra cosa. Si yo tengo limitación de carbohidratos porque yo estoy intentando cuidar mi peso, entonces por supuesto no los mezcle. Cómese solamente la yaca y no lo mezcle con pan de jamón o con ensalada, bien sea de gallina o de pollo. Trate de no mezclar carbohidratos para que disminuya la cantidad. La otra opción es que yo coma un poco de todo y no las cantidades absolutas de todo. Es decir, yo puedo comer una yaca pequeña, una muy pequeña porción de ensalada, una muy pequeña porción. Siempre acompañar tus alimentos, como decían en la introducción de ustedes acá, con una buena porción de proteína. El pavo no está descartado, el cerdo no está descartado, el pernil que comemos tanto en Navidad, el detalle es que le agregamos como aderezo probablemente ese cerdo o cómo preparamos ese pavo. Si lo preparamos de una manera horneada, con un aderezo que sea suave, que no tenga tantas calorías, no va a pasar absolutamente nada. Claro, lo importante es ver cómo estamos combinándolos y las ¿Cómo estamos cantidades. combinando? Correcto. Porque si nos servimos 2 hallacas, más la ensalada, más el pan, más el pernil, más una bebida gaseosa, Más el postre. más el postre. Más el postre, que por cierto recomiendo siempre a mis pacientes, no solamente en esta época, sino en todas las épocas, que cuando usted se quiera comer un postre, hágalo 10 o 20 minutos inmediatamente después de la comida principal. No espere 1 hora o 2 horas para comerlo porque hay disfunción metabólica en la absorción de carbohidratos y por supuesto el cuerpo va a marcar 2 picos glicémicos o va a marcar dos picos metabólicos. Si usted se come el dulce de cabello de ángel, el dulce de lechosa, que está cargado de azúcar, obviamente, y de calorías, que por cierto también lo puedes preparar con edulcorantes artificiales, no naturales, para bajar el volumen calórico y el ritmo de glicemia, cómaselo inmediatamente después de la comida principal, para que el cuerpo va a estar anclado todavía metabólicamente a digerir, a procesar esa comida principal y el postre va a pasar escondido. Muy interesante esto. Bueno, ya saben, por lo menos si está lleno, puede esperar unos minutos, entre 20 minutos. Entre 10 a 20 minutos, pero tiene que ser inmediatamente después. Si usted espera y hace la sobremesa y descansa y todo máximo lo demás, unos 20 minutitos. Lo máximo unos 20 minutos. Ya después de media hora, el cuerpo empieza a metabolizar ambas cosas. Bueno, ya saben, a tomar nota para esta Navidad. Vamos a irnos a una pausa. Seguro. Domingo Porras nos seguirá acompañando, nutricionista, para hablar de cómo no incurrir en los excesos navideños y cómo cuidarnos. Ya saben, no solamente es en Navidad, sino durante todo el año. Vamos a la pausa, redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.